Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al lanzamiento de la segunda edición del Health Data Science Program. Yo soy la doctora Adriana Vallejo y el día de hoy vamos a estar presentando esta edición que, como les platicaba, pues por segunda edición estamos haciendo. Estamos súper emocionados por el lanzamiento de esta versión y el día de hoy vamos a comenzar con la agenda. Primero que nada, platicarles un poquito de lo que vamos a hacer el día de hoy. Comenzamos a estas 18 horas con la bienvenida y presentación de nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Ellos forman parte del equipo de los Keynote Speakers que vamos a tener durante el Health Data Science Program. Posteriormente vamos a tener sus presentaciones, la presentación como tal del programa y al final del día vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para resolver cualquier duda que haya quedado. Entonces, primero que nada, me gustaría dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, el ingeniero Antón Zamora, que nos acompaña desde Costa Rica. Bienvenido, ingeniero. Y también al ingeniero Daniel Otsoy, que nos acompaña desde Guatemala. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muchas gracias Adriana por el espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, pues platicarles un poquito de ellos. En el caso del ingeniero Antón Zamora, nos acompaña desde el BID. Él es parte del líder de Health ahí en el área de informática. Y el ingeniero Daniel Otsoy es director en Recaínsa. Ahorita nos va a platicar también un poquito sobre eso. Entonces, si pudiéramos comenzar con sus participaciones, me gustaría primero comenzar con el ingeniero Antón Zamora, quien nos va a estar platicando acerca del futuro de la medicina y la salud. Bienvenido, ingeniero. Hola. Muchas gracias. Solo para aclarar, soy consultor del BID, pero no trabajo de planta en el Banco Interamericano. También soy miembro de la red de Recaínsa. Y bueno, los saludo en este momento desde Estados Unidos, donde resido. Y un poco de mi trayectoria es en salud digital. Proyectos de transformación digital, específicamente epidemiológicos y enfocados en expediente digital y telemedicina. Sin más preámbulo, la presentación que traigo para hoy es una presentación muy puntual, 10 diapositivas, vamos a ver si puedo compartir. ¿Tiene permiso? Sí. Entonces, hoy en día se habla mucho de la importancia de los datos. Solamente no se presentan, digamos, en la realidad de nuestros países latinoamericanos y en la realidad en la que estamos trabajando. Entonces, la presentación de hoy voy a enfocarme en 3 aspectos específicamente: el modelo de salud y la situación actual del modelo de salud, nuevas tecnologías, cosas que ya conocemos, que están en el día a día y cómo van a cambiar el modelo de atención, y la salud del individuo, como la medicina de precisión y diferentes cambios en el modelo de abordaje de pacientes va a definir un poco el futuro. No soy futurólogo y no voy a predecir nada acá, simplemente voy a hablar de cosas de las que ya están sucediendo, tecnologías que ya existen y se utilizan, y problemas que ya tenemos. Entonces, siempre traigo algún ejemplo de un modelo de salud. Este es el modelo de Costa Rica. Es similar con sus diferencias, pero en todos los países de América Latina tenemos un sector público que ofrece servicios de salud y un sector privado. Varía en el porcentaje, pero el modelo de atención es similar. En el caso de Costa Rica, el Seguro Social representa un 80% de los servicios de salud y el Ministerio de Salud es un ente rector. En otros países como Guatemala, El Salvador, el Ministerio de Salud también provee servicios de salud y es competencia del Seguro Social. Y de ahí, bueno, hay una serie de servicios que desencadenan
estas organizaciones. En el sector privado tenemos ONGs, tenemos aseguradoras privadas, clínicas privadas y demás. ¿Qué sucede con todo este modelo? Y obviamente aquí podemos entrar en las diferentes capas de niveles de atención, atención primaria y demás. Todos estos modelos son modelos reactivos. Es decir, si el paciente no va a la clínica, si el paciente no va a buscar atención, no va a recibir salud. Entonces, hasta que alguien no se enferme y termine en una sala de urgencias, no va a recibir salud. Entonces, estos modelos se han vuelto insostenibles y el tema de promoción de la salud, estilos de vida saludable, se ha convertido en un trabajo que se hace, pero no se le da la importancia que debería. Y aquí los datos son muy relevantes. ¿Por qué los datos son muy relevantes? Porque cuando vemos la producción científica de nuestros países latinoamericanos, a excepción de México y un poco Colombia, el resto de los países tenemos una producción científica, este es un cuadro comparativo de diabetes, muy baja. Es decir, los problemas más graves de salud que sufre nuestra población no se están investigando. Razones por las que no se están investigando, hay muchas. No se incentiva la investigación o muchas veces simplemente no se sabe cómo investigar o no se sabe cómo analizar los datos o capturar los datos o procesar los datos. Hay una gran deficiencia en las escuelas de medicina y en salud en general en el tema de investigación y analítica de datos, y eso se ve afectado en todos los niveles de atención de una u otra manera. Los médicos siguen estudiando, llegan a puestos de gerencia y no cuentan con las bases para poder hacer analítica de datos como debe ser, para la toma de decisiones. Ya estamos hablando de temas gerenciales. Entonces, ¿cuáles han sido los principales retos de la transformación digital del sector salud en América Latina, especialmente? Ya hay muchos. No los quise escribir por un tema de que es difícil para algunos aceptar que el número uno es corrupción. La corrupción que hay en estos proyectos de transformación digital es tremenda. Son millones de dólares los que se invierten en sistemas de información, en proyectos que al final no terminan en nada por razones de una mala planificación, de intereses personales y demás. Segundo punto es egos. Hay un gran problema de manejo de egos y de manejo de datos en el sentido de que el dato es mío y no lo comparto porque a mí me costó mucho recopilarlo, recogerlo. El dato, yo soy el encargado del programa de vacunación, entonces yo soy el único que puede ver los datos. Ese tipo de cosas se ven en todos los niveles, en todos los sistemas de salud en nuestros países y eso tiene que cambiar. Esos son para mí los dos principales. Podemos decir que hay falta de financiamiento, hay falta de recurso humano, hay falta de capacitación, pero hoy en día ya eso no es excusa. Hay programas como este, donde la gente se puede inscribir y se puede capacitar y no se acepta que en el pleno siglo XXI todavía estemos buscando falsas excusas para justificar nuestra falla en los proyectos de transformación digital. Esto va muy de la mano también de que los sistemas no se diseñan pensando en el dato, no se diseñan simplemente alguien necesita un sistema, se digitaliza el sistema, se digitaliza la burocracia, pero nunca nadie pensó en cómo este sistema iba a cambiar la manera de utilizar los datos, porque nadie sabe para qué quiere los datos y cómo los va a utilizar. Nadie se imagina un panel de control, un dashboard, indicadores. Eso queda en la última parte del proyecto, ya cuando todos están cansados y simplemente genérenme 5 reportes ya para salir de esto. Y se acabó. Es una triste realidad, pero es lo que está sucediendo. Por eso es muy importante fortalecer la educación en analítica de datos y entender por qué son importantes.
Son miles las sesiones que se tienen en los ministerios de salud, donde se revisan formularios y formularios. Daniel Otsoy, que sigue después, lo puede argumentar mejor. Él ha tenido que ver muchísimos formularios de salud, y todos estos formularios recopilan datos que al final no se utilizan. Y es un esfuerzo para el que tiene que recopilarlos, es un esfuerzo para el personal de salud en el campo, y son datos que simplemente se piden porque pidámoslos, ¿no? Porque es importante tenerlos, pero no se utilizan. Entonces, hay muchas razones del fracaso, y la pandemia lo ha venido a demostrar. La pandemia en nuestros países nos ha afectado más por no tener un buen proceso de interoperabilidad de datos, un buen proceso de recopilación y análisis de datos. Y algunos países han tenido que cerrar cuarentenas y demás, y eso significa un fracaso como país, un fracaso en educación, un fracaso realmente en promover la salud y educación de maneras diferentes, donde al final no queda otra opción que hacer cuarentenas y demás. Pero bueno, eso es otro tema, no voy a entrar mucho en detalle. Esta es una foto que salió en el periódico The Guardian en este año. Me gusta mucho porque es el hospital sin paredes del futuro, ¿verdad? Es como a través de la tecnología el hospital ya no está físicamente ahí, sino el hospital viaja donde está el paciente, a la casa del paciente, al hogar. Y para mí esto es el futuro y el presente, es lo que estamos trabajando por lograr, que el paciente se empodere de su salud, que tenga acceso a educación, que entienda los riesgos y cómo lograr que todos estos beneficios que puede obtener yendo a un centro de salud, los puede obtener desde la casa. Entonces ya la tecnología existe, no voy a entrar en detalle en cada uno de estos conceptos, se pueden investigar. Los keywords son telemonitoreo, home care, manejo remoto de paciente. Hay muchos conceptos relacionados a esto, pero al final el beneficio es el mismo, wearables de salud, y es cómo lograr que el paciente reciba educación y seguimiento de sus enfermedades desde el hogar. Y para mí eso es lo más importante. Hay otros conceptos que están de moda en este momento. Temas de sensores es algo que se sigue en constante desarrollo, cada vez son más económicos y más accesibles y más precisos. Entonces ahí hay un tema de data, cómo vamos a integrar toda esa data, cómo vamos a utilizar esa data de los pacientes. Tema de asistentes virtuales, el entrenamiento de asistentes virtuales para seguimiento de pacientes, conceptos que ya son más que conocidos, telemedicina, visitas virtuales, realidad aumentada, algo que tal vez no se ha hablado mucho, y es el Digital Twin o el gemelo digital. Es como crear una simulación de todos los determinantes de salud de un individuo y poder hacer una simulación del individuo y poder correr algoritmos para predecir qué le va a pasar a este individuo en el futuro si sigue con su estilo de vida y sus hábitos y su genética y demás. Monitoreos de la calidad del sueño, drones, en fin. Hay muchas tecnologías, pero lo más importante, y para cerrar, es necesitamos realizar más esfuerzos enfocados en el paciente y en el usuario. Necesitamos crear proyectos, iniciativas que piensen, que rompan la burocracia y la mentalidad de crear trabas, entramamientos en el sistema, donde al final es muy sencillo. Si no educamos al paciente, fallamos como sistema de salud. Porque por principio de Pareto ya se sabe que no podemos jamás terminar de curar a todos los que tienen que ser curados, y la única solución es prevenir. Entonces, ese es un punto muy importante de reforzar. Necesitamos seguir fomentando el acceso a datos abiertos y uso secundario de los datos, y enseñar a la gente qué hacer con los datos,
¿Qué hago con los registros de tumores y cómo los cruzo con otros determinantes socioeconómicos? ¿Y qué hago? ¿Y cómo publico un paper? ¿Verdad? Ese tipo de cosas fundamental, motivar y no solamente motivar a hacerlo, sino que tengamos en la mente que se puede y es sencillo y no tiene que ser un PhD el que lo haga. Lo puede hacer cualquier persona con un entrenamiento básico en manejo de datos. El apoyo a buenas prácticas en inteligencia artificial y machine learning. Bueno, otra vez, fomentar el enfoque en el paciente y el usuario, mejorar la experiencia del paciente, la navegación del sistema para el paciente y desarrollar métodos para evaluar que estas metodologías de aprendizaje automático realmente funcionan. Y esto vuelvo al tema de investigación. No es lo mismo un algoritmo que se aplicó en Noruega con una población diferente a una población que tenemos en México, Guatemala o Costa Rica, ¿verdad? Entonces es importante que hagamos investigación, publiquemos los resultados y podamos tener frameworks de evaluación regional que nos ayuden a evaluar si realmente lo que estamos haciendo hace sentido culturalmente y socialmente hablando. Y seguir promoviendo proyectos piloto, como lo está haciendo este programa, en entornos reales y enfocados en el paciente. No les robo mucho más tiempo. Nuevamente mi nombre es Antón Zamora y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, ingeniero Antón. La verdad es súper interesante la plática y sí, definitivamente creo que esto nos abre un poco el panorama para ver la relevancia y la importancia de por qué los datos, tenemos que trabajar más en construir buenos datos y buenas bases de datos en Latinoamérica, trabajar en la educación del paciente, creo que me quedo con mucho de esa parte. Y en reforzar todo el potencial que hay en nuestra región, definitivamente nos va a ayudar muchísimo. Y partiendo también de este punto, me gustaría dar parte ahora al ingeniero Daniel Otsoy, que nos va a platicar acerca de la relevancia de la ciencia de datos en el sector salud latinoamericano. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Me pueden confirmar si se ve mi pantalla? Sí. Ok, bueno, este tema de los datos creo que es de los temas que en lo particular a mí me apasionan muchísimo, ¿no? En lo particular tengo más de 15 años de estar trabajando en sistemas de información en salud o para la salud, como los llamamos ahora. Y al final uno termina llegando a los datos porque son la gasolina de los sistemas de información en salud, de los sistemas de información en general. Si no tenemos datos, no tenemos datos de calidad, podemos tener cualquier avance tecnológico que los resultados siempre van a seguir siendo similares, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, bueno, antes que nada presentarme, gracias por el espacio nuevamente. Mi nombre es Daniel Otsoy, soy consultor en transformación digital, con 15 años trabajando en la región de las Américas, con organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la OPS, proyectos financiados por USAID, el Fondo Global. Actualmente estoy trabajando también o iniciando a trabajar en África y Asia a través de una compañía que se llama John Snow Inc., que está basada en Estados Unidos y bueno, es contratista de USAID y entre otras organizaciones. También soy cofundador y director ejecutivo de la Red Centroamericana de Informática en Salud, que es a quienes vengo representando en el día de hoy. Es una iniciativa centroamericana en sus orígenes, pero que realmente hoy en día abarca toda América Latina y básicamente tenemos 3 líneas de trabajo, que es el fortalecimiento de gobernanza en salud digital, la formación de recursos humanos en salud digital, es por ello que nos alegra estar en este tipo de eventos también,
Y la tercera, que es generar espacios de intercambio de conocimiento, de experiencias, y sobre todo también la generación de nuevo conocimiento para el contexto de nuestra región, ¿no? De América Latina. Esta primera lámina la tomé de Google Trends. Tiene los trend topics relacionados con ciencia de datos de los últimos 12 meses. Y acá podemos ver que el top 5 de países que en los últimos 12 meses han hecho más búsquedas relacionadas a ciencia de datos están en otras regiones del mundo, no en la región de las Américas. Y podemos ver, quizás no se alcanza a apreciar mucho, pero la región de América Latina, hay inclusive países en que simplemente no aparece esto dentro de las búsquedas que al menos registra Google, ¿no? Esto nos da entonces un panorama que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? En posicionar en sí el tema de ciencia de datos y más aún en el sector salud, como lo vamos a ver a continuación. Esto también es una gráfica tomada de Estadista, que es un sitio de datos, ¿verdad? De estadísticas. Y este es el índice de preparación para tecnologías de vanguardia, ¿verdad? Y en tecnologías de vanguardia estamos hablando de todo lo que mencionó Antón, ¿verdad? El tema de inteligencia artificial y dentro de eso todos los subsets que tenemos, machine learning, big data, deep learning y otros approach, más el tema de Internet of Things y otras tecnologías llamadas emergentes también. Y vemos que en la región de las Américas, o por lo menos en América Latina y el Caribe, como es de suponer, Brasil es el que viene liderando el tema, ¿verdad? Curiosamente, luego tenemos a Barbados, ¿verdad? Que está en el Caribe. Vemos a Chile en tercero, México en cuarto y quinto Costa Rica. Esto es bien relevante porque de alguna forma se traduce un poco lo que los países están haciendo desde la academia. Cuando vemos hacia, bueno, a excepción de Barbados, que quizás en mi caso particular no conozco mucho el sistema educativo de Barbados, pero al menos en Brasil, Chile, México y Costa Rica, al igual que Argentina y los que vienen, vemos que hay un sólido sector académico que generalmente, junto con el sector privado, son los que hacen la promoción de la adopción de las nuevas tecnologías. Esto entonces también nos da un panorama, ¿no? de cómo está la región en cuanto a la adopción de tecnologías de vanguardia. Pero bueno, yo creo que todos tenemos en algún sentido, en mayor o menor proporción, un concepto de lo que llamamos ciencia de datos. Yo tomé dos, uno de la industria, específicamente Oracle, que sabemos que es uno de los monstruos en el tema de gestión de bases de datos, ¿no? Dice la ciencia de datos es un subconjunto de la inteligencia artificial, que se refiere más a las áreas superpuestas de las estadísticas, los métodos científicos y el análisis de datos, ¿no? Y acá hay otra definición que tomé, en este caso de una publicación científica, una de las publicaciones con más citas, producida por Sánchez Pinto et al. Del año 2018. Esta sí está enmarcada en el tema de salud y habla de la ciencia de datos, que es el campo de estudio dedicado a la extracción basada en principios de conocimientos a partir de datos complejos. Es particularmente relevante en el contexto de cuidados críticos, ¿no? Esta publicación es de la aplicación de ciencia de datos en las unidades de cuidados intensivos. Y finalmente un texto que tomé del programa Health Data Science Exchange de Path Digital Square, que es un programa de salud digital que, bueno, mayormente financiado por USAID, y en un workshop que organizaron sobre intercambio de datos,
se menciona esto, ¿no? En un intercambio de ciencia de datos para la salud, estas son las siglas en inglés, es un espacio en el cual los data assets se ponen a disposición entre las partes interesadas, el intercambio de herramientas acelera el uso adecuado de herramientas de ciencia de datos en salud en los sistemas de salud. Y un poco también integrando algunos conceptos que mencionaba Antón, como es el tema de interoperabilidad. Pero vemos que entonces el marco conceptual de lo que es ciencia de datos es bastante amplio y principalmente no muy desarrollado para el tema de salud, entendiendo sobre todo en el tema de prestación de salud, pero también desde la parte de salud pública, que en mi criterio es aún más retrasado el uso de la ciencia de datos que en la parte de atención en salud, ¿no? Ejemplo de ello son los 8 principios rectores de la transformación digital en salud que este año fueron lanzados por la OPS y vemos que el tema de inteligencia artificial es el principio número 6, ¿verdad? Pero esto realmente es algo muy, muy reciente, lo cual indica el rezago que se tiene en la región de América Latina y el Caribe, sobre todo, que es generalmente la cancha en donde la OPS trabaja más fuerte, ¿no? Aunque sabemos que Canadá, Estados Unidos son parte de la OPS, por ser región de las Américas, generalmente, como digo, estas estrategias generalmente van enfocadas más hacia la región de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, esto evidencia un poco que las discusiones aún se están iniciando, ¿verdad? Se está hablando o comenzando a hablar entonces de los aspectos éticos que debe incluir la inteligencia artificial para la salud pública. Esta publicación de la OPS es de este año. Tuvimos la fortuna de colaborar tanto con los principios como con estas publicaciones que se están sacando. Son publicaciones bastante cortas, bastante digeribles, ¿verdad? No son artículos científicos, sino que son más recopilaciones, análisis, reflexiones, pero bueno, evidencia, como digo, un poco lo que se está iniciando a trabajar en el campo de salud pública en la región de las Américas y específicamente en América Latina. Mi presentación realmente es muy corta, ¿verdad? Yo más que definir un marco conceptual y desarrollar una ponencia magistral exhaustiva, mi intención ahorita es poner algunos tópicos en la mesa para la reflexión, para el análisis y la discusión. Estas son algunas reflexiones y mis conclusiones sobre cuáles son los retos para Latinoamérica en el tema de salud en cuanto a la aplicación de la ciencia de datos. Yo creo que el punto crítico son los datos, como lo mencioné al inicio, ¿no? Esta rueda que ven aquí es del Data Management Framework, que en inglés las siglas son DAMA, que es un framework que se está comenzando a popularizar en nuestra región. En otras regiones del mundo, pues ya lleva un poco más de tiempo. De hecho, hay un capítulo en México, hay un capítulo en Uruguay, en Chile, Perú, y no recuerdo los otros países. Pero este framework, de alguna forma, tiene esa orientación hacia definir la arquitectura de los datos en una organización. El Banco Interamericano de Desarrollo ha comenzado también a impulsar estos approaches. Se tiene ahorita 2 experiencias, una en Perú y otra en Paraguay, que se está construyendo basado en este framework. Y en Uruguay se utilizó el framework de TOGAF, que es una arquitectura empresarial para el tema en general organizacional. Con el BID se está trabajando obviamente en la parte de salud. Pero entonces este es el presente y el futuro, creo yo, del trabajo, porque al final, aunque la inteligencia artificial, la producción de algoritmos suenan bastante fancy, la realidad es que sin calidad de datos, si no tenemos seguridad de los datos, si no tenemos integración e interoperabilidad, si no tenemos almacenamiento y disponibilidad adecuado, metadata lo suficientemente buena para poder explotar esos datos,
y otros condicionantes que se incluyen en este marco de gobernanza de DAMA, es difícil entonces tener resultados positivos en la aplicación de los algoritmos, en la aplicación de los métodos científicos que se aplican a los datos en el marco de la ciencia de los datos. Entonces hay 5 retos para mi entender para llegar a una gobernanza sólida de datos y por ende el impacto de la ciencia de datos en América Latina. Uno es el tema de gobernanza y liderazgo, ¿verdad? Creo que en la mayoría de países todavía el tema de ciencia de datos está muy enraizado en el sector privado y académico. No hay una aplicación todavía en el sector público y más en el tema de la salud, es aún todavía rezagado. En ese aspecto también no hay liderazgos claros, definidos, en cual las entidades rectoras estén asumiendo el liderazgo de estos temas, ¿no? Es un tema todavía muy ambiguo, sin alguien que esté tomando la batuta sobre el tema. El tema de estrategia y financiamiento yo creo que es clave. Vemos con preocupación en la región que no hay en la mayoría una estrategia de transformación digital, por ejemplo, del país. No hay una estrategia de salud digital. Y esto es necesario, es tener un norte claro de cómo, como países, vamos avanzando, ¿no? Y sobre todo la parte de financiamiento, porque esto debemos entender que también requiere inversiones, obviamente inversiones que se tenga un retorno de la inversión a través de la identificación del costo-beneficio de estas intervenciones. Los datos de la salud y para la salud, yo creo que es el núcleo, ¿verdad? Todavía tenemos sistemas de información a papel en muchos países. La fuente primaria es el papel, luego hay una digitación posterior en sistemas informáticos y generalmente con propósitos estadísticos, entonces hay mucha limitación todavía en los datos que se recolectan de salud, ¿verdad? Como son los datos de pacientes, los datos intervenciones en salud, pero también para la salud, como son los datos demográficos y otros datos que complementan ese análisis holístico del análisis de situación en salud, ¿no? Y finalmente el tema de procesos, cuando hablamos de transformación digital estamos hablando más allá de la digitalización o la adopción de tecnologías digitales, estamos hablando de un cambio de paradigma en cómo hacemos las cosas. Como mencionaba Antón, bueno, Internet of Things, Internet of Medical Things está acá, eso nos va a generar una cantidad brutal de datos. Pero si nosotros todavía en nuestra mente seguimos operando como hemos venido operando en los últimos 30 años, desarrollando las cosas como las venimos haciendo, de nada nos sirve tener esas nuevas tecnologías, esa digitalización o esa adopción digital en los puestos de trabajo, en nuestros hogares, si realmente no hemos gestionado el cambio hacia el nuevo paradigma. Y el capital humano entonces se considera un elemento esencial. Coincido con Antón que el factor educación es crítico, ¿verdad? Por eso, nuevamente, cada vez que puedo hago mención de este programa, porque realmente creo que este tipo de programas son muy necesarios para ir construyendo esas capacidades, más que marcos teóricos, creo que es la creación de las competencias necesarias para que el capital humano se desarrolle en entornos digitales, ¿no? Y finalmente creo que dentro del tema capital humano, yo le extiendo siempre el tema cultural, ¿no? La cultura en general que tenemos que extender hacia la población para que al final las intervenciones puedan ser exitosas. Así que, bueno, muchas gracias y estoy atento a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero Daniel. La verdad, súper interesante la plática, al igual que la del ingeniero Antón. Creo que ha tocado puntos muy importantes de todo lo que tenemos que trabajar en la región en los próximos años para realmente hacer una transformación digital, para aprovechar los datos, generar buenos datos y que sean de utilidad para nosotros. Antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría ver si hay alguna pregunta, ya sea para el ingeniero Antón o para el ingeniero Daniel, sobre lo que acabamos de platicar. ¿Todo bien?
Excelente. Pues muchísimas gracias a ambos por la presentación. Si acaso hubiera alguna otra pregunta, más adelante vamos a poderlo hacer en la parte final de la sesión. Y ahora me gustaría dar parte para presentarles lo que es ahora sí el programa de la segunda edición del Health Data Science Program, para lo cual vamos a comenzar con el video. Y bueno, con esto comenzamos lo que es la presentación de lo que es el Health Data Science Program. Aquí, bueno, antes de pasar, aquí hay un comentario para la presentación previa de Gabriel que dice: me gustaría consultar qué iniciativas se están llevando a cabo en Centroamérica para mejorar la calidad de los datos en la región y cuál es el país que sería el modelo en este tema. Bueno, justo estaba respondiendo en el chat. Perfecto. Sí, a nivel centroamericano creo que hay dos países importantes de mencionar en este momento. Uno es El Salvador, que tiene un amplio portafolio de proyectos de salud digital, algunos de ellos o la mayoría de ellos financiados por préstamos, especialmente del BID. Se está trabajando mucho en la digitalización de la atención en salud, desde la atención primaria hasta la hospitalaria. Hay proyectos de telemedicina, hay proyectos que están buscando fortalecer el tema de gobernanza de datos de una forma integral y holística. Yo creo que eso es muy, muy importante, porque son proyectos más allá de la adopción de tecnologías y están fortaleciendo competencias esenciales dentro del sector salud, ¿no? Eso desde el sector público. En el caso de Costa Rica, creo que la Caja del Seguro Social tiene uno de los proyectos más sólidos en la región, con el proyecto del EDUS, del Expediente Digital Único en Salud, que lleva ya más de 10 años funcionando. La ventaja en este caso es que la Caja del Seguro Social es casi el prestador universal de salud en Costa Rica, con arriba del 90% de cobertura en salud del país. Entonces, eso permite tener una sólida estructura o arquitectura, llamemos, en cuanto a la gestión de los datos de la atención primaria y también de los otros niveles de atención. De ahí creo que en el sur de América, ya saliéndonos de Centroamérica, pues tenemos la experiencia de Uruguay, que para mí es, bueno, Uruguay es por mucho el país líder en temas de gobierno digital, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿no? Está en ese ranking de países que están liderando mucho este tema. Por ende, la gestión de los datos es bastante sólida, como mencioné. Han venido trabajando las arquitecturas, llamemos empresariales de salud, para la parte de gobernanza de datos basado en buenas prácticas, como uno que mencionaba yo es TOGAF, y esto pues está permitiendo también tener un proceso ordenado. De ahí, por ahí que podemos mencionar el caso de Argentina, que se está haciendo cosas, Chile, por supuesto, Perú lanzó recientemente su estrategia de salud digital también, y uno de los procesos que están trabajando fuertes también con apoyo del banco es el tema de arquitectura y gobernanza de datos, en este caso basado en el framework de DAMA, ¿verdad?
Ahora, bueno, hablar de países modelo creo que es siempre complicado, ¿no? Porque estoy seguro que Antón, no, por ser tico, me va a decir que el sistema de salud de Costa Rica no, no es el mejor, ¿no? Pero es un poco de las percepciones en ese sentido y creo que siempre van a haber los retos. O sea, depende Sí. cómo vemos el vaso siempre, ¿no? Sí, sí, totalmente, Daniel. Yo sí discrepo con vos en algunos puntos que mencionás. Yo sí creo que realmente no hay un país modelo que haya construido sus sistemas con base en datos, o con base en una visión de gobernanza de datos y de manejo de estándares, de arquetipos y, y catálogos y demás estandarizados. No hay, no hay. Como mencionaste, sí, Costa Rica ha tenido una inversión multimillonaria en el EDUS, pero, por ejemplo, con el tema de la pandemia se ha salido a la luz que no funciona. No hay integración, no hay interoperabilidad, no hay, o sea, no hay una forma ni de que el app pueda manejar el módulo de COVID y la vacunación. Entonces, para mí, criterio muy personal, sí han habido muchos esfuerzos, sí han habido inversión en transformación digital, pero nadie realmente se ha sentado a decir de raíz, la solución es de esta manera. ¿Y cuál es la solución? Definir estándares de cómo se comunican los sistemas, adoptar esos estándares y que la construcción de los sistemas de información sean con un objetivo final, que es mejorar el acceso a los servicios de salud, la atención, los indicadores, que al final todo eso resume en datos. Por ejemplo, países que en otras partes del mundo, como Noruega, Reino Unido, que han podido, por ejemplo, trabajar en todos estos modelos de arquetipos, ellos en menos de 24 horas lograron aplicar un formulario de COVID en todos los sistemas de información del sistema de salud para recopilar los datos pues en tiempo real. Esto es solo un ejemplo de que sí se puede hacer, pero se tiene que priorizar y cambiar la mentalidad de hacer sistemas de información con un enfoque informático puro y duro, sino tiene que ser un enfoque liderado por la parte clínica y por la parte de datos. Entonces, yo sí no me atrevo a decir que hay un país que sea modelo en la región latinoamericana. Sí hay casos, intentos regionales o intentos, digamos, casos en Colombia, de intentos regionales público-privados, pero no así como a un nivel país. Todavía no me atrevo a mencionar a ninguno. Pero sí, ahí vamos en esa lucha por la gobernanza de los datos, como dice Daniel, la protección de los datos, la seguridad, son temas fundamentales y nos están resolviendo. Muchas gracias a ambos. Creo que se ha cubierto un poco la siguiente pregunta que tenemos, igual la voy a comentar. Es una de las principales problemáticas es la unificación de datos público-privados en salud. ¿Cuál podría ser la vía para lograrlo? Por ejemplo, en Costa Rica, ¿existe alguna iniciativa en esta línea? No. Sí, hay un grupo de público-privado, que de hecho soy parte, que estamos trabajando en lograr generar ciertos lineamientos y estándares. Sin embargo, la burocracia no nos ha permitido llegar a un puerto todavía. Es muy complicado romper los paradigmas. Pero como mencionaba Daniel, y algo que se hace desde Recaínsa es la capacitación. Entonces buscamos entrenar, al igual como ustedes se entrenan en la parte de analítica de datos, en Recaínsa se entrenan en estándares de HL7, OpenIHR, son estándares ya internacionales que funcionan en otros países y que son la base para tener datos de calidad. Excelente, muchísimas gracias a ambos por su participación.
Y bueno, vamos a continuar con la presentación de lo que es el Health Data Science Program. Ahora sí platicarlos después de haber visto el video y resolver las preguntas con nuestros invitados acerca de lo que es el Health Data Science Program. En esta segunda edición, el Health Data Science Program es un diplomado orientado a formar líderes con habilidades y herramientas que faciliten obtener, manejar, almacenar e interpretar datos generados desde el sector salud, buscando enriquecer las estrategias y la toma de decisiones para solidificar el uso de la ciencia de datos en las organizaciones del sector salud de México y Latinoamérica. Este es un programa que tiene una duración de 120 horas entre clases pregrabadas, keynotes en vivo, actividades, asesorías y un proyecto final, así como prácticas optativas. Y también son un aproximado de 6 horas semanales de actividades. Comenzaríamos el 2 de octubre con la sesión de bienvenida hasta el 26 de marzo, donde sería la presentación de los proyectos finales y posteriormente estas prácticas optativas que les mencionaba. Está luego lo que es, se hará en un formato virtual en la plataforma de Canvas, y este es un programa que es avalado por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico Monterrey en México. Tenemos dos tipos de perfiles, como tal vez lo habrán visto en el video. El perfil de ingreso se está pidiendo ya sea para el track developer o el track administrativo. No lo voy a leer todo porque nos tardaríamos, pero aquí pueden revisar los detalles. De igual forma lo van a poder ver en la página web que más adelante les estaremos compartiendo. Y posteriormente está el track, lo que estamos buscando que sea el perfil de egreso para ustedes, tanto para el track developer como para el track administrativo, en ambos sentidos. Creo que es algo muy importante porque al final del día buscamos complementar los equipos con diferentes perfiles, entendiendo que en un equipo siempre hay personas que se especializan en diferentes áreas, ¿verdad? Y esto enriquece el desarrollo de soluciones, la toma de decisiones y la búsqueda en general de mejores formas de abordar las situaciones en las que trabajamos en el día a día, ¿no? Ya sea en una clínica, en un hospital, en una empresa del sector salud, en el sector público, en el gobierno, etcétera. A grandes rasgos, platicarles acerca de los módulos que estaremos llevando a cabo. El primero y el segundo módulo se van a ver todos en conjunto, es decir, todos los alumnos van a llevar los mismos temas. El primer módulo se llama la necesidad de formación de datos para la salud y los diferentes roles en un proyecto de analítica, y buscamos conocer el estado actual del sistema de salud en México y Latinoamérica principalmente. En el segundo módulo hablaremos sobre qué es la ciencia de datos, y esta es una introducción a la ciencia de datos, conocer los métodos estadísticos más usados y conocer las diferentes metodologías para un proyecto de ciencia de datos y cuándo aplicarlas. A partir del módulo 3 hasta el 6 se tomarán los temas por separado, es decir, habrá actividades propias para el track administrativo y actividades propias para el track developer. El módulo se llama herramientas más usadas en la ciencia de datos, y buscamos conocer los lenguajes de programación más populares para la ciencia de datos y sus ambientes de desarrollo, crear análisis descriptivos con datasets de ejemplos y un análisis por medio de las series de tiempos. En el módulo 4 buscamos la obtención de datos y generación de repositorios. El objetivo de este es conocer y explotar las fuentes disponibles de datos de salud, aprender a crear repositorios de datos, bases de datos, formatos más utilizados, etc. Y técnicas de clasificación y clusterización de datos. En el módulo 5, la clasificación y segmentación con Machine Learning, buscamos la utilización de algoritmos de clasificación con Machine Learning, herramientas de Machine Learning en la nube más populares, casos de estudio de Machine Learning aplicados al sector salud. El módulo 6 es redes neuronales, en el cual veremos el desarrollo de un proyecto de ciencia de datos enfocado a la salud desde términos administrativos, organizacionales o aplicados a pacientes. Y posteriormente tendremos el proyecto final, que abarcará 6 semanas, en el cual haremos equipos y buscaremos generar un demo funcional de una solución basada en datos que aporte a una problemática en el sector salud. Me gustaría presentarles rápidamente a nuestros instructores que nos estarán acompañando a lo largo del desarrollo de estos módulos.
Primero que nada está la ingeniera Juana Martínez, quien es fundadora de Innova Analytics y cofundadora de la comunidad de WITS, Women in Data Science, Power and Engineering, y también es codirectora del Health Data Science Program, una servidora que además de ser codirectora de este programa, soy co-líder de Health IDS y líder de la comunidad de Hacking Health Monterrey. El doctor Eduardo Ramírez es director de analítica en NCTech, director de inteligencia artificial en Enable, coordinador de la comunidad de Data Science Monterrey. El ingeniero David Alaniz, quien es responsable del área de abastecimiento biomédica y FMS en la clínica Cuauhtémoc y Famosa de Heineken, México. Es evaluador del modelo de seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General en México y es co-líder de Health IDS. El licenciado Javier Hernández, MBA, hasta hace poco gerente de proyectos estratégicos de Tech Salud y actualmente es líder de toda el área de salud para Tech Milenio. Él también, el ingeniero Ricardo Alaniz, quien es Head of Science en Nowports, mentor de Springboard y consultor en ciencia de datos. Está el licenciado Pedro Vallejo, quien es cofundador y director de Datlas. El ingeniero Carlos González Solano, quien es Head of Informatic Technology en Tech Salud. La licenciada Adriana Cordero, que es Senior Data Management Consultant de Global Data Strategy y es escritora en temas de ciencia de datos. Está el ingeniero Jorge Alan García Bazán, quien es Cybersecurity Sales Manager en Nemotech y Founder en Sensei en White Belt, México. La doctora María de la Paz Rico Fernández, quien es Chief Knowledge Officer en el Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial. El ingeniero Daniel Reina, quien es Digital Data Engineering Associate Manager en Accenture, es el director en School of AI Monterrey y es Data Scientist en el Hospital Zambrano El León. Ellos forman parte de nuestros profesores. Posteriormente, como les platicamos, también vamos a tener keynote speakers, parte de nuestros invitados, el ingeniero Daniel Otsoy y el ingeniero Antón Zamora van a formar parte de nuestros keynotes en esta edición. Asimismo, los keynotes que ven aquí, vamos a platicar acerca de ellos. El ingeniero Daniel Otsoy es Health Informatics Leader en el Banco perdón, disculpa, aquí creo que R es acabo de hacer la presentación, es líder sí, en Recainsa como ya platicamos, la doctora Liliana Milán es directora del Centro de Ciencia de Datos de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de Tecnológico Monterrey. El ingeniero Antón Zamora, Health Informatics Leader en el Banco Interamericano de Desarrollo. La doctora Sonia Benítez es Research and Technology Innovation en el Health Informatics Department del Hospital Italiano en Buenos Aires, Argentina. La doctora Alejandra Ábalos es Postdoctoral Fellow in Statistics in Harvard Medical School en el Harvard MIT Center for Regulatory Science, Postdoctoral Fellow en el Dana-Farber Institute in the Department of Data Science. La doctora Rita Quetzalcoatl Fuentes Aguilar es profesora investigadora en el Tecnológico Monterrey y la doctora Carol Huling es Senior Lecturer Digital Health en la Universidad de Swinburne University of Technology en Australia. Posteriormente, para concluir lo que será el programa, tendremos a nuestros asesores de proyectos finales quienes estarán acompañando a los equipos a lo largo de estas 6 semanas de desarrollo del proyecto final para poder justamente trabajar e ir formando los proyectos que presentarán al final del programa. Por un lado nos acompaña el doctor Adrián Negreros, coordinador del Laboratorio de Impresión 3D en Medicina en el Hospital Universitario, el doctor Fernando Castilleja, director de Bienestar y Prevención en Tech Salud, la licenciada Cintia Martínez, que es Chief Medical Informatics Officer en Tech Salud, la doctora Paulina González, que es psicóloga clínica en Rotherham, Doncaster y South Humber Foundation Trust en Sheffield, Inglaterra, el ingeniero David Alaniz, quien ya presenté su historial, la ingeniera Ana Betty Villaseñor, quien es instructora en Software Carpentry Foundation, cofundadora de la comunidad de Our Ladies en Querétaro, y al igual que el ingeniero Daniel Reina, también quien ya presenté previamente, el ingeniero Antón Zamora,
el ingeniero Carlos González Solano, el ingeniero Ricardo Araniz, a los cuales ya presenté previamente, y también la doctora Yalvi Valderas, quien es investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Nosotros formamos parte del equipo coordinador, quienes estaremos acompañándolos durante el trayecto para apoyarlos en todos los procesos. Y bueno, antes de pasar a los siguientes datos, me gustaría platicarles acerca de esta primera edición que acabamos de terminar hace un par de semanas y algunos logros que pudimos obtener de esta primera edición. Fue la colaboración entre profesionales de diferentes países, proyectos de ciencia de datos en salud con desarrollo viables, un plan de internship con el Departamento de Informática del Hospital Italiano de Buenos Aires en Argentina, un plan de internship con la empresa de innovación de salud digital OVNI en Costa Rica, la colaboración con investigadores de instituciones mexicanas de salud, y la creación de una semana de difusión científica por medio de conferencias llamada Health Data Week, que próximamente también tendremos nuestra segunda edición. Y bueno, platicarles que el programa está certificado por Health IDS, Women in Data Science Power Engineer, WITS Community y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. El programa tiene un costo de $2,500, $2,499, y si se registran antes del 4 de septiembre, tendrá un costo de $1,999 con opción de pago a meses. Pueden encontrar más información aquí en la página de internet que está a mi derecha para que ustedes puedan revisar los detalles que hemos estado viendo acerca del programa, de los profesores, etcétera. Algunas fechas importantes. Hoy es el lanzamiento del programa. Van a poder ya encontrar la información en la página de internet y en las redes sociales del Health Data Science Program. A partir de la siguiente semana, del 11 de agosto al 19 de septiembre, estará abierta la convocatoria de becas parciales para la segunda edición del Health Data Science Program. Es importante, ya les estaremos platicando la siguiente semana cuál es el proceso para poder acceder a alguna de estas becas parciales. Posteriormente, del 6 al 10 de septiembre, vamos a tener la segunda edición del Health Data Week, que va a estar bastante interesante. Hace un par de días relanzamos lo que fue el primer día de la primera edición del Health Data Week. Si lo pueden revisar, la verdad vale muchísimo la pena, y estaremos publicando los siguientes eventos en los próximos días. Y luego, como les platicaba, el 2 de octubre tendremos la sesión de bienvenida y el 4 de octubre tendremos el inicio del programa. Algunos pasos para registrarse, bueno, es ingresar a la página web, completar el formulario de preregistro. De esta forma van a recibir un correo para agendar una entrevista. Vamos a tener esa entrevista con ustedes y luego esperar la decisión del comité evaluador y posteriormente realizar el pago en la plataforma de alguna de las siguientes opciones, ya sea a través de la misma plataforma del Health Data Science Program, por PayPal o transferencia bancaria. Y bueno, estos son los datos de contacto por si tuvieran alguna duda posteriormente a esto. Nos pueden contactar en el correo electrónico o a través de la página web, también en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn como en Facebook. Y bueno, ahora me gustaría dar parte, si tuvieran alguna duda, algún comentario acerca de lo que acabamos de presentar. Las clases son 5, miren, durante un módulo promedio, les voy a poner un ejemplo, tendrán cada semana, vamos a estar revisando más o menos, van de 2 a 4 temas, dependiendo de la carga de trabajo que se esté considerando para cada uno de los temas. Estas clases están pregrabadas, pero a su vez ustedes van a tener ciertas actividades que cumplir para complementar. Es decir, está la clase que cada clase dura aproximadamente media hora, posteriormente lecturas y también los ejercicios que tendrán que hacer después de cada actividad. Los viernes tendremos una sesión de asesoría con los profesores de los temas de esa semana, ¿sí?
para estar, vamos, revisando cualquier duda, cualquier comentario que hayan tenido. Tienen toda la semana pues para revisar los videos, ¿verdad? Y al finalizar cada módulo tendremos lo que son las keynotes que van a ser los sábados, en sábado, en la mañana, y también son en vivo. Entonces, más o menos es la carga que aproximadamente tendremos. Y así les digo, durante los meses sí tendremos un periodo vacacional en diciembre, por el tema de más o menos son unos 15 días. Y posteriormente regresamos para continuar con los siguientes módulos. Sí, toda la información la van a poder encontrar ya en la página web, healthdataprogram.com. De igual forma, si les quedara alguna duda más adelante, nos pueden hacer llegar un correo, nos pueden enviar un inbox, un DM, ¿verdad? Para resolver. ¿En qué consiste el proyecto final? La idea es presentar un demo funcional de algún proyecto que van a escoger ustedes, por cierto, y trabajar en equipo con, vamos, con colegas que sean de diferentes áreas, idealmente para poder hacer, bueno, como les digo, toda la parte de investigación, también de poder, vamos, robustecer todo el análisis y poder generar un MVP de lo que será este proyecto para que hagamos una propuesta sobre una problemática en específico, ¿no? Les recomendaría, pueden ir a nuestra página de Facebook, perdón, nuestro canal de Facebook o YouTube. Ahí están grabadas los proyectos finales que acabamos de tener hace un par de semanas, y ahí pueden revisar los proyectos que se presentaron en esta primera edición para que puedan conocer un poquito más. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Perfecto. Pues si no hubiera alguna otra pregunta, nuevamente agradecerles por estar aquí el día de hoy. Igual vamos a agradecer a nuestros invitados, el ingeniero Antón Zamora y Daniel Otzoy. Y claro, si tuvieran cualquier pregunta o cualquier comentario, pueden hacérnoslos llegar a los correos que ya estuvimos compartiéndoles. Nuevamente invitarlos a que se preregistren para poder ir conociéndolos y poder agendar estas primeras entrevistas con ustedes y aclarar cualquier duda que tuvieran de forma personal. Y bueno, nos estamos viendo en esta segunda edición del Health Data Science Program. Un gusto verlos. Saludos. Feliz tarde.